Un millonario vuelve a casa sin avisar y se congela al ver lo que la criada le estaba haciendo a su hijo. Los tacones de sus zapatos repicaban sobre el mármol reluciente, llenando el vestíbulo con un eco solemne. Leonard había llegado sin anunciarse, mucho antes de lo previsto. Tenía 37 años, una figura imponente, afroamericano, elegante, siempre impecable. Aquel día vestía un traje blanco como la nieve y una corbata celeste que hacía resaltar el brillo en sus ojos. Un caballero acostumbrado al control, a los negocios cerrados en despachos de cristal, a las reuniones intensas en Dubái. Pero ese día no quería contratos, ni lujos, ni discursos. Solo anhelaba algo real, algo cálido. Su corazón le pedía volver a casa, sentirla respirar sin la tensión que su presencia siempre imponía, ver a su hijo, al pequeño Sion, su tesoro de 8 meses, aquel bebé de rizos suaves y sonrisa desdentada, la última luz que le había quedado tras perder a su esposa. No avisó a nadie, ni a su equipo, ni a Roslan, la niñera de tiempo completo. Quería ver la casa tal como era sin él, natural, viva. Y eso fue exactamente lo que encontró, aunque no en el sentido que imaginaba. Al girar por el pasillo, se detuvo en seco. Al llegar a la cocina, sus ojos se abrieron, su respiración se cortó en el pecho. Allí, bañado por la luz dorada de la mañana que entraba por la ventana, estaba su hijo, y con él, una mujer que no esperaba encontrar. Clara, la nueva empleada. Una mujer blanca de unos 20 y tantos años, vestida con el uniforme lavanda del personal doméstico, sus mangas arremangadas hasta los codos, su cabello recogido en un moño que desafiaba la perfección, pero aún así resultaba encantador. Sus movimientos eran suaves, meticulosos, y su rostro reflejaba una calma que desarmaba. Sion estaba en una pequeña bañera plástica dentro del fregadero. Su cuerpecito moreno se sacudía de alegría con cada pequeña ola de agua tibia que Clara vertía sobre su barriga. Leonard no podía creer lo que veía. La criada estaba bañando a su hijo en el fregadero. Sus cejas se fruncieron, su instinto se disparó. Eso era inaceptable. Roslan no estaba y nadie tenía permiso de tocar a Sion sin supervisión, ni siquiera por un minuto. Dio un paso al frente, enfurecido, pero algo lo detuvo. Sion reía. Una risa pequeñita, llena de paz. El agua chapoteaba suavemente. Clara murmuraba una melodía, una que Leonard no había escuchado en mucho tiempo, la canción de cuna que solía cantar su esposa. Sus labios temblaron, sus hombros se aflojaron. Observó cómo Clara acariciaba la cabecita de Sion con una toallita húmeda, limpiando con ternura cada pliegue diminuto, como si el mundo entero dependiera de esa tarea. Ese no era un simple baño, era un acto de amor. Y aún así, ¿quién era Clara realmente? Apenas recordaba haberla contratado. Había llegado por medio de una agencia después de que la última empleada renunciara. Leonard la había visto una sola vez. Ni siquiera sabía su apellido, pero en ese momento todo eso parecía irrelevante. Clara levantó a Sion con delicadeza, envolviéndolo en una toalla suave y presionando un beso tibio sobre sus rizos mojados. El bebé apoyó la cabeza en su hombro, sereno, confiado, y entonces Leonard no pudo más. Dio un paso adelante. «¿Qué estás haciendo?», dijo con voz grave. Clara se sobresaltó. Su rostro palideció al verlo. «Señor, ¿puedo explicarlo?». Clara tragó saliva, su voz, apenas un susurro, mientras sostenía a Sion con más fuerza. «Roslan sigue de licencia», dijo. «Pensé que usted no regresaría hasta el viernes». Leonard frunció el ceño. «No iba a regresar, pero aquí estoy y te encuentro bañando a mi hijo en el fregadero de la cocina como si fuera su...». No pudo terminar la frase. Un nudo se formaba en su garganta. Clara tembló. Sus brazos, aunque firmes, revelaban el esfuerzo que hacía por mantenerse en pie. «Tuvo fiebre anoche»,
confesó al fin. No era alta, pero lloraba sin parar. El termómetro no aparecía, y nadie más estaba en casa. Recordé que un baño tibio lo había calmado antes y quise intentarlo. Iba a informarle, lo juro. Leonard abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Fiebre? Su hijo había estado enfermo y nadie se lo había dicho. Miró a Sion, acurrucado contra el pecho de Clara, murmurando con voz baja y adormilada. No había señales de dolor, no había incomodidad, solo confianza. Y sin embargo, la rabia hervía bajo su piel. «Pago por el mejor cuidado», espetó en voz baja. «Tengo enfermeras disponibles a cualquier hora. Tú eres la criada. Limpias pisos, lustras muebles. No vuelvas a tocar a mi hijo». Clara parpadeó, herida, pero no discutió, no se defendió. «No quise hacerle daño. Lo juro por Dios», dijo con la voz quebrada. Vi cómo sudaba. Estaba tan inquieto, no podía ignorarlo. Leonard respiró hondo, obligando a su pulso a calmarse. No quería gritar, no quería perder el control, pero tampoco podía permitir que una desconocida cruzara un límite tan claro. «Llévalo a su cuna, luego empaca tus cosas». Clara lo miró fijamente como si no hubiera comprendido. «¿Me está despidiendo?» Leonard no repitió la orden. Solo la miró con los labios apretados y la mirada firme. El silencio fue como una bofetada. Clara bajó la cabeza y, sin decir una sola palabra más, caminó hacia la escalera con Sion aún envuelto, como si fuera la última vez que lo sostendría. Leonard se quedó solo, de pie junto al fregadero. El agua seguía cayendo, un murmullo que le pareció insoportable. Apoyó las manos sobre la encimera, su cuerpo tenso, su corazón golpeando como un tambor. Algo dentro de él se movía, algo que no podía entender aún, no del todo. Más tarde, ya en su estudio, Leonard seguía sentado, inmóvil, las manos aferradas al borde del escritorio de madera oscura. La casa, por primera vez en mucho tiempo, estaba en completo silencio, y ese silencio le calaba los huesos. No sentía alivio, no sentía victoria. Había dado una orden, había actuado con autoridad. Pero entonces, ¿por qué ese vacío? Abrió la aplicación del monitor de bebé en su teléfono. Sion dormía en su cuna con las mejillas sonrojadas, pero tranquilo. La imagen era borrosa por la tenue luz nocturna, pero se veía bien. Sin embargo, Leonard no podía dejar de escuchar las palabras de Clara resonando en su mente. Tenía fiebre. No había nadie más. No podía ignorarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había sabido que su hijo estaba enfermo. Él, su padre, no lo había notado, y alguien a quien apenas conocía, sí lo hizo. En el piso superior, Clara estaba en la habitación de huéspedes, de pie frente a la cama, con una maleta a medio cerrar y los ojos hinchados por el llanto. Su uniforme lavanda, que esa mañana había planchado con esmero, ahora estaba arrugado, húmedo por las lágrimas que no dejaban de caer. Sus manos temblaban mientras doblaba la última prenda. Sobre la ropa, cuidadosamente colocada, descansaba una pequeña fotografía gastada. Un niño sonriente, de menos induciendo, cabello castaño rizado y ojos llenos de luz, la miraba desde una silla de ruedas. Era su hermano. Hija, había muerto 3 años atrás. Clara había cuidado de él durante casi toda su juventud. Sus padres fallecieron en un accidente cuando ella tenía apenas 21 años. Con su beca de enfermería en pausa, renunció a sus estudios para quedarse al lado de hija, quien sufría de epilepsia severa. Había noches enteras sin dormir, crisis que llegaban sin avisar, medicinas, terapias, urgencias y canciones. Ella le cantaba esa misma canción de cuna que ahora tarareaba para Sion. Hija, solía decirle que su voz lo hacía sentir seguro, como si el mundo desapareciera por un momento. Él murió en sus brazos una madrugada de otoño. Desde entonces, Clara no volvió a cantar.
hasta que conoció a ese bebé de rizos oscuros y sonrisa brillante. Sion la había mirado con los mismos ojos que su hermano y, sin darse cuenta, ella había vuelto a cuidar, a querer, a sanar. Pero nada de eso importaba. Ella solo era criada, y nadie le preguntaba a una criada por sus pérdidas. Un golpe suave interrumpió el silencio. Clara se giró, limpiándose el rostro con rapidez. Esperaba encontrar a Leonard, pero en lugar de él, apareció Harold, el mayordomo de la casa, un hombre mayor, de modales rectos y voz siempre mesurada. «El señor Leonard ha pedido que le informe», dijo sin emociones, «que su pago completo y sus referencias serán entregados esta noche. También ha solicitado que se haya marchado antes del atardecer». Clara asintió en silencio, tragando la punzada que sentía en la garganta. «Entendido». Volvió la vista una vez más a la habitación. Una parte de ella no quería irse, no por el salario ni por la estabilidad, sino porque ese niño la necesitaba. Lo sabía, lo sentía, y al mismo tiempo sabía que ya no tenía derecho a quedarse. Tomó la maleta y se dirigió al pasillo, pero entonces un sonido la detuvo, un sollozo pequeño, quejumbroso, doloroso. Sion. No era un llanto cualquiera. Clara lo reconoció de inmediato, el mismo llanto de la noche anterior. No tiene hambre, no está molesto. Es fiebre. Otra vez. El corazón de Clara latió con fuerza. Sabía que no debía intervenir. No tenía permiso, no tenía empleo, pero sus pies se movieron antes de que pudiera razonar. Corrió hacia la habitación del bebé y abrió la puerta sin pensarlo 2 veces. Sion se agitaba en su cuna, el rostro sonrojado, gotas de sudor deslizándose por su frente. Su respiración era más corta, irregular. Sobre la cuna se intentando calmarlo. No lo conseguía. No hay tiempo», replicó ella, ahora mirándolo directo a los ojos. «Si espera, podría convulsionar. Esto parece una infección respiratoria, y si llega al punto de un ataque, puede ser grave. Muy grave». Leonard se quedó inmóvil. Había miedo en su mirada, ahora genuino, el tipo de temor que solo conoce quien ama de verdad. «¿Cómo sabes todo eso?», murmuró más bajo. Clara cerró los ojos un segundo. Luego, con voz rota, respondió: «Porque ya lo viví con mi hermano, lo perdí, y desde entonces me prometí que nunca más dejaría que un niño sufriera si podía evitarlo». Silencio. «Usted no me conoce, señor», continuó ella, «pero yo estudiaba enfermería pediátrica. Tuve que dejar la carrera cuando mis padres murieron. Me quedé sola con hija, pero aprendí mucho cuidándolo, mucho más de lo que cualquier título podía enseñarme». Sion gimió contra su pecho. Leonard dio un paso al frente, luego otro. Su expresión había cambiado. Sin decir una sola palabra, tomó a su hijo entre sus brazos y se lo entregó de nuevo a Clara. «Haz lo que tengas que hacer», susurró. Clara no dudó. En cuanto sintió el peso cálido de Sion en sus brazos otra vez, su cuerpo entró en modo automático. Bajó rápidamente al baño del pasillo, con Leonard siguiéndola en silencio, observando cada uno de sus movimientos. Colocó una toalla doblada sobre el cambiador y recostó al bebé con suavidad. Sacó un paño húmedo y lo colocó con precisión bajo las axilas de Sion, una zona clave para ayudar a reducir la fiebre rápidamente. Luego, tomó una jeringa dosificadora que había traído consigo desde la cocina, con una pequeña medida de solución de electrolitos infantiles que había preparado antes de empacar. «Tómalo, cielo», le susurró con voz suave, mientras ayudaba a Sion a beber los sorbos mínimos. «Solo un poquito. Eso es». Sus manos eran firmes, sus gestos metódicos y su voz era calma en medio de la tormenta. Leonard observaba en silencio, sin saber qué decir. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía inútil. El empresario que cerraba acuerdos millonarios en salas de juntas no sabía cómo enfrentar una fiebre infantil, y sin embargo, esta mujer,
Esta desconocida que había estado a punto de despedir actuaba con la precisión de una médica y la ternura de una madre. Poco a poco, el color en el rostro de Sion comenzó a cambiar. Su respiración se volvió más regular, su cuerpecito menos agitado. Clara lo tomó en brazos nuevamente, lo meció, murmurando con dulzura. Para cuando el doctor llegó, un hombre mayor, serio, con una maleta de cuero gastado, Sion ya mostraba signos claros de mejoría. Después de examinarlo, el médico levantó la mirada y habló directamente a Leonard. Su hijo tuvo un episodio de fiebre que estaba escalando rápidamente. Lo que esta señorita hizo fue lo correcto, muy correcto. De hecho, unos minutos más y podría haber sufrido una convulsión febril. Leonard no dijo nada, solo asintió con la mandíbula tensa, mientras el médico se retiraba con una promesa de enviar un informe más completo al día siguiente. Ya solos en la habitación, Clara se sentó junto a la cuna, acariciando suavemente los rizos húmedos de Sion. El bebé, por fin, dormía tranquilo. Leonard la observaba desde la puerta. Algo dentro de él se rompió y se volvió a unir de otra manera, más humana, más humilde. Clara se levantó, lista para marcharse. Asumía que aquel momento de redención, si se podía llamar así, había llegado a su fin, pero Leonard dio un paso al frente. «No te vayas». Ella se detuvo, confundida. «¿Perdón?» Él bajó la voz. Ya no era el tono autoritario del hombre de negocios. Era otra cosa, más honesta, más vulnerable. «Te debo una disculpa», dijo, respirando hondo. «Te juzgué sin preguntar, sin saber quién eras. Estaba asustado, y la ira es lo que conozco mejor cuando tengo miedo». Clara bajó la mirada. Sus ojos se humedecían otra vez. «Salvaste a mi hijo», añadió él, «y no lo hiciste por obligación, lo hiciste porque te importó». Ella asintió con dificultad. Leonard continuó. «Rosalind se jubilará pronto, y necesito a alguien más. No solo una niñera, no solo una profesional, alguien en quien pueda confiar, que cuide de Sion y lo quiera como si fuera suyo». Clara lo miró incrédula. «¿Me está ofreciendo el puesto de niñera?» Él negó con la cabeza, sonriendo levemente. «Te estoy ofreciendo mucho más. Quiero que seas su cuidadora principal. Y si tú quieres, si todavía te importa, quiero patrocinarte para que termines tu carrera de enfermería pediátrica». Los labios de Clara se entreabrieron. No supo qué decir. Ninguna palabra parecía suficiente. Leonard la miró con dulzura. «He visto cómo él te mira. Para él ya eres familia». Clara presionó los dedos contra el borde de la cuna, como si necesitara sostenerse. «No sé qué decir», susurró, quebrada por dentro. «Entonces, no digas nada», respondió Leonard. «Solo dime que te vas a quedar». Y ella asintió lágrimas, con los ojos llenos con el corazón temblando, con la certeza de que por primera vez en mucho tiempo alguien la veía. De verdad. Desde ese día, todo cambió en la casa de Leonard. Clara ya no era solo una empleada. No era la mujer que limpiaba los pasillos en silencio, ni la sombra que pasaba desapercibida en las habitaciones brillantes. Se convirtió en algo más, una presencia constante, una figura cálida, una columna en el pequeño universo de Sion. Cada mañana, sonrisa era despertaba, para ella, y cada noche, antes de cerrar los ojos, buscaba sus brazos. Leonard observaba aquello con una mezcla de gratitud y humildad. Al principio le costó soltar el control, pero Clara no pedía espacio, lo llenaba con amor y constancia. Poco a poco, el millonario aprendió a confiar, a compartir, a ser padre, no solo proveedor. Clara, por su parte, volvió a estudiar con el apoyo económico de Leonard. Retomó sus clases de enfermería pediátrica. Las noches eran largas, llenas de tareas, pañales, libros y canciones de cuna, pero cada sacrificio tenía sentido. Cada palabra aprendida llevaba consigo el rostro de Sion. Y cuando al fin recibió su título, Leonard estuvo allí.
de pie en la ceremonia, aplaudiendo como si el mundo se lo debiera. Orgulloso, conmovido, cambiado, Sion creció sano, fuerte y lleno de alegría. Se convirtió en un niño curioso, risueño, valiente, pero siempre, siempre su primer refugio era Clara. Ella no reemplazó a su madre, pero fue hogar. Y Leonard, en ese camino, también se transformó. Aprendió a ver la vida con otros ojos, menos dureza, más humanidad. Aprendió a sentarse en el suelo con su hijo, a escuchar sin interrumpir, a pedir perdón. Aprendió también que a veces las segundas oportunidades no llegan en forma de contratos ni de lujos. A veces vienen envueltas en toallas suaves, cantadas con voz temblorosa y cargadas de una historia que casi nadie se molesta en preguntar. Y Clara encontró algo que no sabía que aún merecía. Lugar, un propósito, una familia. Con el tiempo, lo que comenzó como una tragedia contenida en una fiebre, se convirtió en un nuevo comienzo. Sion siguió creciendo con los dos a su lado. Leonard ya no era solo un hombre de negocios, era un padre presente. Y poco a poco, algo más empezó a florecer entre él y Clara. Un cariño silencioso, un respeto profundo, una posibilidad. Pero esa es otra historia. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides regalarle un me gusta y suscribirte para más. Relatos llenos de emoción, giros inesperados y momentos que nos recuerdan lo que realmente importa. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta leerte. Hasta la próxima.